Bueno, pues la Federación me ha encomendado mi primer trabajo, porque me he incorporado a esta federación como vocal el mes pasado, y bueno, pues con el apoyo de todas y todos los que estáis aquí, porque me habéis votado en el Consejo. Y tengo el honor de presentar a una compañera que nos conocemos de hace unos poquitos años, 30 y tantos así. Todo es tantos, pero sí, aquí son tantos. Y bueno, pues es una compañera que siempre ha estado participando cuando la hemos pedido, sobre todo en los temas de mujer, en la Secretaría de la Mujer, desde su perspectiva de la sociología. Voy a hacer brevemente su currículum, porque para mí el más importante es el que ha hecho en esta organización. Es doctora en Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid desde el 2009, máster en Relaciones Laborales y Gestión de Personal, licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid desde el 90 y con experiencia laboral en personal técnico de la Central Sindical de Comisiones Obreras desde el 91. En la actualidad forma parte del equipo técnico de las Secretarías de Política y Protección Social y es miembro de la Red de Inclusión Social del Ministerio de Derechos Sociales. Entre otras de sus actividades profesionales anteriores, profesora asociada al Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid del 2009 y el 2010, tutora del Máster sobre Igualdad de Universidad Rey Juan Carlos, en Foren, es decir, en nuestra escuela, en el 2008 al 2010, forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, del 2000 al 2010, investigadora de la Universidad de Southampton, pronuncio perfectamente, como veis, el inglés, de Londres, en 1995, técnica en el Departamento de Pensiones del Sindicato Británico EGMB en el 1993 y becaria de la Fundación Universidad de Empresa Británica de Investigación de Mercados, Wilbron, Wintal, bueno, inglés todo, en 1991. Y bueno, para mí lo más importante es que siempre ha estado disponible para los trabajos que hemos hecho en los temas de mujer en todas las secretarías, tanto en la confederal como cuando se le ha pedido a cualquier nivel. Por tanto, es un honor contar con ella y saber que está en el departamento más importante que tiene nuestra confederación para los temas que a nosotras nos afectan. Con Bravo, ¿cómo se llama? Con Carlos Bravo. Con Carlos Bravo, que todo el mundo lo conocéis, y por tanto ella es una de esas personas que en ese departamento es imprescindible para lo específico que nos afecta directamente. Y bueno, sin más deciros, porque lo más importante lo va a decir ella, por tanto que tengamos una buena jornada y muchas gracias a todas por el esfuerzo de venir a Madrid, porque las que estamos en Madrid el esfuerzo es mínimo, pero yo sé lo que cuesta, como decía la compañera Isabel, poder combinar pues lo que queremos hacer con lo que podemos hacer. Por tanto, bienvenidas y que tengamos una jornada estupenda, que disfrutéis de la estancia aquí en Madrid. Gracias y tienes la palabra, Lola. A ver, yo el tema este de la soledad no deseada, como sabéis, es un tema nuevo y hemos empezado a trabajarlo desde la Secretaría desde hace un año y pico y estamos en la Fundación esta Soledad desde la 11, ¿vale? Y es a partir de ahí donde hemos empezado a pensar sobre el tema. Entonces, yo os he hecho una síntesis de la información que hemos estado manejando sobre el tema. El tema está todavía en sus inicios, ¿no? Es todavía un poco confuso. Entonces, yo no tengo grandes respuestas, tengo más que nada preguntas, pero bueno, os cuento un poco cómo está la cosa, ¿vale?
Entonces, esto es lo que voy a hablar. Os voy a hablar del ámbito internacional primero, de pues eso, iniciativas de las organizaciones internacionales de algunos países que han sido pioneros, luego de la situación española, igual que están empezando a hacerse pues eso, cosas, y luego lo segundo, ¿qué hacemos frente a la soledad? Y planteamos varias preguntas, ¿vale? Que es un poco las que están sobre la mesa, las que subyacen en este tipo de debates, ¿no? Cómo actuamos, dónde integramos el tema, de forma monográfica o transversal, en qué se actúa, actuamos sobre la soledad, actuamos sobre los factores de riesgo. Y la clave de esta jornada, que no está muy trabajada, lamentablemente preparándome esta ponencia, no hay mucho material de cómo incluimos la perspectiva de género, tanto en las personas mayores, que a mí me ha sorprendido que buscando informes sobre la situación de las mujeres mayores no hay mucho, y tampoco hay mucho en el tema de la soledad no deseada. O sea, se habla en general de las personas mayores, pero se distingue poco entre las diferencias que puede haber entre hombres y mujeres, cuando ya son mayoría, ¿no? Entre las personas mayores. Entonces, lo primero que tenemos es lo que ha hecho la Organización Mundial de la Salud sobre el tema. Aprueba en 2020 el plan de acción para una década de envejecimiento saludable. Y entonces aquí ya nos habla que la soledad y el aislamiento son un riesgo para la salud de las personas mayores. Pide a los gobiernos fomentar políticas para que aumenten los contactos sociales. Luego, tras la pandemia, o la fase más aguda de la pandemia, en 2021 se publica el documento específico sobre la soledad. Nos habla de soledad y aislamiento. Como veréis, muchas veces no se habla de aislamiento, se habla solo de soledad no deseada. Y esto ahora veremos que es importante, porque la soledad no deseada es como el concepto subjetivo de yo me siento solo. Mientras que el aislamiento social es una medida más objetiva, no tengo contactos sociales. Entonces, en este documento aparecen los consensos científicos que existen en torno al problema y que vamos a ver a menudo, ahora mismo, los saca a menudo la prensa. Cada vez que la Fundación Soledad saca una encuesta, viene a confirmar este tipo de datos. Entonces, ¿qué sabemos? Que no hay un instrumento estandarizado para medir la soledad no deseada y el aislamiento social que sirva para diferentes países y culturas, ¿vale? O sea que ahí hay todo un debate de cómo estamos midiendo el tema. Entonces, muchas veces las cifras que dan son contradictorias, no coinciden un estudio con otro. Luego, se habla con frecuencia de que hay mayor prevalencia en la juventud y en las personas mayores. O sea, si esto fuera una gráfica, o sea, que los puntos extremos son más altos. Se dice también que afecta negativamente a la salud y a la calidad de vida de las personas mayores. Luego, factores de riesgo. ¿Qué tenemos? La falta de recursos, las personas con menor nivel educativo tienden a presentar niveles más altos de soledad no deseada, el transporte público inadecuado, porque hay menor capacidad de desplazarte, viviendas inaccesibles o vivir en zonas apartadas. Se habla también grupos con más riesgo, la discapacidad, las enfermedades crónicas, minorías étnicas, población migrante o pertenecer al colectivo LGTBIQ+. ¿Vale? Y esto se suma, o sea que estos factores de riesgo se van sumando, ¿no? Si es una persona con discapacidad que vive en el mundo rural y además eres mujer, pues 3 elementos de riesgo. Se habla también de los factores de riesgo en las mujeres mayores. Este documento menciona 3 que en España también se producen y se observan en las estadísticas. Más viudedad en las mujeres, mayor esperanza de vida, ¿no? Tienen unos 5 años más de media de esperanza de vida que los hombres y viven solas con mayor frecuencia. Y la OMS nos propone 3 niveles de actuación en este documento. Luego este es un debate que va abordándose en diferentes sitios y con diferentes categorías. Pero bueno, esta parece útil, ¿no? Nos habla de intervenciones individuales y relacionales. O sea, aquí entrarían temas para abordar la soledad no deseada. Temas como la terapia individual, que la gente vaya a terapia o en grupo, hacer actividades grupales. Luego, estrategias comunitarias que van
que van más dirigidas al tema de las infraestructuras, al transporte, todo el debate este de las ciudades amigables, que sean ciudades cómodas para las personas mayores, accesibles. Y luego el tercer elemento, que nos vamos al ámbito macro y político, que yo creo que ahí es donde más incidencia podemos tener nosotros como sindicato, o por lo menos como la parte sociopolítica del sindicato, ¿no? Ahí son las leyes y políticas que aborden factores de riesgo, o sea, todo lo que implique incidir sobre la pobreza, mejorar los cuidados de larga duración, mejorar la atención primaria, va a ayudar a afrontar mejor el problema de la soledad no deseada o el aislamiento social. Vale, entonces ahora, si nos vamos a la Unión Europea, entonces uno de los aspectos que plantea la OMS es vamos a hacer una alianza entre organizaciones internacionales, ¿no? Y entonces aquí incluye pues eso, a la OMS, a la Unión Europea, está la OCDE trabajando en el tema también, o sea, está todo el mundo haciendo cosas, todas las instituciones internacionales están dándole vueltas al tema. Entonces, aquí tenemos en la Unión Europea la Estrategia Europea de Cuidados y el Parlamento Europeo, que me falta ahí. Entonces, Estrategia Europea de Cuidados. Esta es la lista, bueno, como sabéis, en Europa ahora se trabaja con estrategias, todo así, muy... leyes de estas, no son leyes, soft law en inglés, ¿no? De estas cosas que luego tienen pocos compromisos concretos, obligatorios, ¿no? O sea, no son leyes, son pues, recomendaciones. Pero bueno, eso es un poco lo que inspira o lo que lleva a los gobiernos a actuar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la Estrategia Europea de Cuidados, se enmarca en el pilar 18, en el principio 18 del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que es de 2017, el Pilar Europeo. Y el principio 18 nos habla del derecho a los cuidados de larga duración. ¿Vale? Luego, en 2021, se aprueba un plan de acción de dicho pilar. La estrategia sale de todo esto. Y luego, hace un par de meses, en abril de 2024, en el marco de la presidencia belga europea, se produjo la declaración de la ULPE, esto en Bélgica, en el que los agentes sociales, las instituciones europeas reafirman el compromiso con el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. O sea, que todos quieren seguir trabajando en esta línea, ¿no? Sería un poco el mensaje. Para el periodo, por lo menos los próximos 5 años, luego ya se verá. Y entonces, ¿qué nos dice la Estrategia Europea de Cuidados? Que los cuidados de larga duración han de servir, entre otras cosas, para prevenir y aliviar el aislamiento y la soledad. Esto luego os lo da, la ponencia, el texto os lo proporciona, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, de todos estos estrategias y documentos europeos sale esto. Lo más concreto que sale es una recomendación sobre el acceso a cuidados de larga duración. Debe haber unos accesos a cuidados de larga duración de calidad y asequibles. Y se menciona que esto puede favorecer la igualdad de género. Y se dan 2 motivos. Las mujeres, más pobreza, menos recursos para pagar cuidados, porque tienen pensiones más bajas, y van a tener más necesidad de cuidados de larga duración que los hombres porque viven más tiempo. ¿Vale? Hasta aquí el tema de los cuidados. Y ahora pasamos al Parlamento Europeo. Ellos han iniciado, en colaboración con un instituto de investigación de la Comisión Europea, el proyecto Vigilando la Soledad en la Unión Europea. Y entonces ellos hicieron en 2022 un cuestionario en toda Europa, online, y amplio, ¿no? 22.000 cuestionarios, que para este tipo de cosas está bien, ¿no? O sea, que hay una base ahí, ¿no?, de opinión importante y numerosa como para poder sacar conclusiones. Entonces, ¿cómo miden ellos la soledad no deseada? Preguntan a la gente a través de diferentes escalas, les preguntan y consideran que los que realmente necesitan mayor apoyo y en los que ellos van a centrar la atención no es en cualquiera que diga yo me siento solo, sino en ese 13% que declaran que se han sentido muy solos o solas en las 4 semanas anteriores.
¿vale? Entonces esto es importante. Cuando nos hablen de soledad, de tal, y de escalas y de porcentajes, siempre hay que ver cómo han definido la soledad. ¿Qué escala están midiendo y en qué colectivo? ¿Qué colectivo se considera que es un colectivo de riesgo? Porque es que hay también gente haciendo encuestas, hay institutos haciendo encuestas que un poco buscan los titulares de prensa, ¿no? Entonces le dice, usted se ha sentido solo, pero además se sintió, ahora no, pero ¿y en el pasado se sintió solo? Pues sí, entonces te salen unas cifras, pues el 70% de la población se siente solo. Pues no, con eso hacemos muy poco, porque sentirse solo, pues eso, que también puede ser una cosa no problemática, ¿no? Si alguna vez te has sentido solo. Entonces, la encuesta se centra, como he dicho, en ese grupo, los que se han sentido muy solos en las 4 semanas anteriores. Y lo bueno de esta encuesta es que delimita el tiempo en las 4 semanas anteriores. No si usted se ha sentido alguna vez o se siente solo. Eso, es que yo creo que ese es parte del problema, porque una de las cosas que detecta esa encuesta es que la soledad es mayor entre la juventud. Sí. Claro, que probablemente es la que, vamos, no, que seguro que es la que tiene más acceso a Internet y la que... Sí, lo de las encuestas online es muy cuestionable metodológicamente. Y además es que normalmente te dan poca información de cómo han llegado, cómo han hecho esa muestra, quién han llegado. Eso es como una caja negra. Y las encuestas telefónicas, es que ya no se hacen casi encuestas presenciales como antes. De hecho, la pandemia pues se pasó a las encuestas telefónicas y de las telefónicas ha pasado a las encuestas online. Claro, cuesta menos dinero, pero surgen esos sesgos. Sí, claro. Y tiene medios, sí. No, que está bien, que está bien que planteéis eso. Porque luego las telefónicas se usa mucho, ahora mismo el CIS, por ejemplo, las encuestas telefónicas que hace, el 70% son a teléfonos móviles y el 25% a teléfonos fijos. Entonces, probablemente, las personas mayores usen más el teléfono fijo que los móviles. Entonces, también... Venga, vamos, seguimos. Las personas que seguimos con la encuesta de la Unión Europea. Entonces, ¿ellos en qué inciden? En lo que hemos dicho, en ese grupo en ese 13%. Importante, las personas que se sienten solas no tienen la motivación o la fortaleza para buscar soluciones, que se sienten muy solas. Estamos hablando del grupo ese de riesgo. Entonces hay que buscar, ellos dicen, tenemos que buscar estrategias para llegar a ese grupo de gente que se siente muy sola y que no tiene motivación para hacer nada sobre el problema. Luego, el otro tema que me parece importante de esta encuesta es que ellos indagan en el estigma social de la soledad. Entonces, ¿qué se considera estigma social? Cuando la gente dice que sentirse solo es culpa de la persona que está sola, que no es culpa del entorno, de la sociedad, que no tenga dinero, etcétera, sino que es que tú eres culpable y tú solo tienes que salir. Entonces, el estigma social, hay que vigilarlo, porque si es muy alto, o sea, si nosotros consideramos que es un problema individual, va a haber menos apoyo a las políticas públicas. Eso por un lado. Pero también, si es muy alto el estigma, va a ser más difícil que las personas que tienen el problema de forma aguda busquen ayuda. Entonces, a mí eso sí me parece importante en todo este tema de la soledad y de la prevención y la sensibilización, como concienciar un poco también de que la soledad en sus versiones más graves es un problema y hay que atajarlo socialmente, ¿no? Que no se puede estigmatizar. Entonces, interesante también que esas personas que se sienten muy solas no se fían mucho del papel de la familia en las redes privadas de apoyo, probablemente porque a ellos no les están funcionando tampoco. Entonces, ponen el acento en las instituciones. Esto lo tienen que abordar las instituciones.
Y entonces este grupo apoya en mayor medida las políticas públicas. Alguien me tiene, no, eso sería un poco, alguien me tiene que ayudar a salir de esto. Vale, entonces, si nos vamos a experiencias de otros países, ¿qué tenemos? Un país pionero fue el Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Y además, en Reino Unido y Japón tienen un ministerio de la soledad no deseada. ¿Vale? Y en Japón, ayer escuchaba una charla del Colegio de Farmacéuticos con el Inserso, hablan del 40%, es una sociedad muy solitaria, y el Reino Unido también. Eso también es cierto. Aunque luego los datos de las encuestas hablan que si en el sur de Europa la gente se siente más sola y tal, pero por ejemplo, yo conozco bien el tema del Reino Unido, y allí las redes familiares son menos fuertes que aquí, hay menos vínculo familiar. Y no hay, por ejemplo, no hay las políticas, no hay centros de mayores. El problema lo tenemos, o sea, el problema es estructural a la sociedad en la que vivimos. Pero yo creo que hay culturas donde se acentúa más. Entonces, ¿qué están planteando? En el Reino Unido, después de 6 años con la estrategia nacional, los grupos así, o sea, grupos más críticos están pidiendo medidas a medio y largo plazo. Y entonces, mantener y financiar las actuaciones de los diferentes ministerios. Esto es importante porque se sacan estrategias sobre el tema y tal, pero si no hay fondos, si no se coordinan, si cada uno va por su lado, pues no hay mucho que hacer. Recursos, eso es. Luego, crear un test de soledad, como cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Pues eso, tener en cuenta la perspectiva de género, un test de soledad para las políticas públicas. Antes de sacar una ley, evaluar el impacto que va a tener sobre el problema de la soledad no deseada, ¿no? Transversalizar el tema. Y esto se propone aplicar en múltiples campos, en la construcción de las viviendas, y en, bueno, no sé, los cursos de mayores, los viajes del Inserso, etc. Luego, medir el impacto de las intervenciones y de las campañas, o sea, saber cada vez que se hace una actuación para qué ha servido y qué ha conseguido. Ir más allá de las buenas prácticas, pues lo de siempre con las buenas prácticas, ¿no? Que es un ejemplo concreto, pequeñito, y si algo está funcionando, pues habrá que ver cómo generalizarlo. Y luego, otra propuesta es invertir en las infraestructuras para que haya mayor conexión social, ¿no? Espacios públicos, actividades, transporte, vivienda y eso, mayor participación. ¿Qué hemos hecho en España? El Ministerio de Derechos Sociales lleva tiempo hablando de una estrategia nacional, que quieren aprobar una estrategia nacional. De hecho, hay un borrador, lo que pasa es que es cierto que se produjo luego el cambio de gobierno, hay un borrador del Ministerio que propone que los diferentes ministerios hagan propuestas en sus áreas concretas, ¿no? Y en el Inserso hay también un borrador de plan de acción, ¿no? Pero eso no sabemos muy bien en qué va a quedar, si se va a modificar o no. Luego, importante, el papel de la atención primaria. Entonces, en este documento, Estrategia del Desarrollo Sostenible, se habla del Ministerio de Derechos Sociales, se relaciona la mejora de la atención primaria con poder hacer frente a problemas como la soledad no deseada, entre otros, y se relaciona con la dependencia, las enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional. Luego, ayer buscando más información del Ministerio de Sanidad, porque lo que me chocaba también era que no hubiera más, desde el campo de la sanidad, que no hubiera más planes de acción en esta materia, ¿no? Y entonces hay un proyecto europeo que es adaptar la atención primaria a las necesidades actuales de la población española. Y entonces aquí nos hablan de la famosa coordinación sociosanitaria y piden planes autonómicos. Y uno de los perfiles que requieren que se integre lo sanitario y lo social es el de las personas que sufren soledad no deseada. Entonces hacían como una graduación de, pues si sufres soledad no deseada, si además tienes una enfermedad crónica, dos o tres enfermedades crónicas, cómo eso iba complicando la situación. Que eso es un poco como lo plantea nuestro compañero Agustín Reollo, el médico, ¿no? De relacionar todo esto con las enfermedades, ¿no?
Luego, el Inserso ha hecho un curso de formación en octubre de 2023 que está colgado en su página web. Fueron 3 sesiones. No, me he equivocado. Curso de formación... he mezclado dos cosas. No. Sí. El Inserso hizo uno en octubre de 2023 con 3 sesiones. Y luego, ahora mismo, que está haciendo uno con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con la idea de implicar a las farmacias. Y ayer hubo una por la tarde, queda otra más. Implicar a las farmacias en la detección, ¿vale? Y luego, quien más está haciendo es esto. Las diferentes comunidades y municipios están elaborando programas y estrategias. Eso es donde está toda la actividad. Lo que pasa es que es muy dispersa, como que cada comunidad va haciendo una cosa, cada ayuntamiento no... Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues, por ejemplo, hay comunidades que tienen... dentro de una estrategia de las personas mayores se menciona el tema de la soledad. Otras que tienen una estrategia de la soledad solo para las personas mayores y otros, como el Ayuntamiento de Barcelona, que son un poco como los pioneros, estos incluso están hablando ya de que haya un derecho legal a no estar solo, etcétera, ¿no? Y estos proponen acciones para diferentes grupos y uno de los grupos son las personas mayores. O sea, que eso es interesante, ¿no? Cómo integran todos estos planes el tema de la soledad no deseada en los mayores. Y luego, por último, el Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, en la Fundación 11, que es donde estamos nosotros, los que sacan encuestas continuamente y donde se pueden ver datos. Y un poco vienen a confirmar todo esto. Y esto está continuamente en la prensa también. Entonces, ellos, además de las encuestas que hacen, lo que están haciendo es difundiendo su página web, entra y entonces te vas a recursos ahí, y ahí hay ejemplos de todos los planes autonómicos, se les pueden mandar cosas para que cuelguen, autonómicos, municipales, el tema internacional también lo han trabajado bien, difunden muy bien todas las experiencias internacionales, han montado alguna conferencia con ponentes internacionales. Y ya lo último. Entonces, lo que yo os decía, ¿qué hacemos con los problemas? Los diferentes niveles de actuación que hemos dicho, diferentes fases, prevenimos lo del estigma y la sensibilización, detección, quién identifica a las personas en riesgo, los mayores en riesgo de soledad no deseada, la oficina de farmacia, la atención primaria, los servicios sociales, cuáles son los perfiles de riesgo, actuaciones. Hasta ahora lo que hay son muy heterogeneidad y fragmentación. Pero luego también está la cuestión de qué hacemos. Una vez que hemos detectado a una persona que tiene soledad no deseada en un grado elevado, que interacciona con temas de salud, ¿qué recurso tenemos para hacer algo? ¿Hay soluciones o no? Y entonces probablemente nos vayamos a la política social de toda la vida, ¿no? Tenemos que actuar. Y luego, lo que decían los británicos, hay que evaluar las iniciativas, no vale solo con sacar programas y tal, y venga, fotos y ruedas de prensa, tendremos que ver si eso ha funcionado o no. Luego, ¿dónde ponemos el foco? Lo que decíamos, ¿actuamos sobre la soledad y el aislamiento o sobre los factores que acentúan el problema? O sobre ambos, ¿no? ¿Y cómo planteamos el tema? Lo que decíamos en las estrategias, de transversal a otras políticas, monográficos centrados en la soledad o con planes específicos para personas mayores y, ahí está la cuestión, para mujeres mayores. Y entonces, ¿qué implica la perspectiva de género en el abordaje de la soledad no deseada y el aislamiento social? Y este sería probablemente lo que hace falta que sigamos investigando.